Te contamos la experiencia del Hotel San Martín. Se encuentra ubicado sobre Avenida San Martín 912 de nuestra ciudad de Suardi. El hotel cuenta con cochera privada, habitaciones con balcón y un salón de eventos. Sus habitaciones son cómodas y amplias, en su mayoría con vistas a la ciudad o hacia el hermoso jardín ornamental interno. Para el servicio gastronómico te recomendamos visitar nuestro restaurante El Liberador, con su amplia carta gastronómica. Para coronar la estadía en el Hotel San Martín, te ofrecemos amplios espacios para relajar y compartir momentos únicos e inolvidables. Un gran placer, amigos. Una nueva temporada, cuarta en Uno contra Uno Web, Balón al Aire, 100% Liga Argentina. Arrancamos una nueva cobertura, nueva andanza, nuevo camino, con muchas emociones, con muchas expectativas de lo que va a ser esta campaña 24-25, que se va a jugar con una modalidad bastante interesante, 32 equipos divididos en 4 divisiones, norte, sur. La norte, geográficamente hablando, muy bien estructurada, la sur, económicamente hablando, un poco más analizable, un poco más pensando, un poco en dividir los costos para las grandes distancias que hay que recorrer, bastante bien organizada dentro de lo que cabe, y por supuesto 32 equipos que han invertido, que se han movido para tratar de tener los mejores roster y sobre todo tener nóminas de jugadores, de entrenadores con la capacidad de poder cumplir, o por lo menos así lo estiman cada uno de ellos. De mi parte es un gran placer estar nuevamente con todos ustedes compartiendo, dándole las gracias por supuesto a los sponsors que nos van a acompañar en esta temporada. Arrancamos con Flecha Bus, una herramienta fundamental, un insumo increíble para lo que es balón al aire y estar presente a lo largo y ancho del territorio nacional. Por supuesto, nuestros grandes amigos de Pizarras Deportivas y de Deposoft nos han venido acompañando desde hace mucho tiempo aquí en Balón al Aire. Darle las gracias, por supuesto, también a HJG Distribuciones con alfajores Don Salvador. Increíble el acompañamiento que nos ha hecho Hernán durante estas 2 temporadas, casi 3, que ha estado con nosotros. A la Mutual, asociados del Club Deportivo Suardi, a quienes le damos la bienvenida, quienes nos acompañan. Esta idea desde finales de la pasada temporada, ahora están con nosotros desde el principio de la campaña, y por supuesto a Jairo y a todos los muchachos del Hotel San Martín allá en Suardi, que evidentemente se hicieron muy famosos el año pasado con la gran temporada del equipo rojo, del equipo deportivo Suardi, y este año van por tratar de sostener, por un lado, ese nivel de competitividad, y por el otro lado, en el caso del hotel, demostrar la gran calidad que tiene la gente del Hotel San Martín. Así que para mí es un verdadero placer estar acompañado de estas marcas, de estas grandes empresas para lo que va a ser esta cobertura. Una cobertura que, como decía antes, una competencia que se va a jugar a 4 divisiones. La sur va a tener una conferencia sur A, una división sur A, una división sur B. Igualmente el caso de la norte, norte A, norte B, con una serie de características interesantes que poco a poco la vamos a ir detallando, y en este programa especial vamos a analizar un poco los 32 rosters, los 32 entrenadores que van a estar formando parte de esta competencia 24-25, y que nosotros esperamos tratar de tener a todos los equipos en nuestras pantallas, por lo menos un invitado por cada uno de los equipos. Ya hemos venido caminando y transitando desde hace aproximadamente 3 semanas con algunas notas con algunos dirigentes. Tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los máximos responsables del equipo de Jujuy Basket, nota que vamos a estar teniendo el próximo día jueves. Mañana vamos a tener a Fernando Casadei, dirigente de la Asociación de Clubes, quizás uno de los máximos responsables de la Liga Argentina, para hablar un poco de cómo es el formato, bondades, beneficios, obviamente los puntos analizados para haber planteado el escenario que vamos a ver, que vamos a estar recorriendo durante esta campaña, y así vamos a estar compartiendo con distintos miembros de los 32 equipos de esta Liga Argentina. Vamos a arrancar con
la acción, por decirlo de alguna manera, y los equipos que forman parte de la conferencia Sur A de esta Liga Argentina 2024-2025. 8 equipos por cada conferencia. Estamos hablando que la conferencia Sur A está compuesta por Gimnasia Esgrima de La Plata, Club Hispanoamericano de Río Gallegos, Lanús, Club La Unión de Colón, Club Atlético Pilar, Racing de Avellaneda, Tomás de Rocamora y El Talar. Esta conferencia del sur, analizando un poco, vamos a estar paseándonos por 10 jugadores de los rosters de cada uno de los equipos. Vamos a empezar a Leito Leo Margo hoy en los controles, Ison Patoco controlando las estadísticas y las redes sociales de Uno contra Uno. Un servidor Roberto Dorta, como siempre acompañándoles con esto de Balón al Aire y la Liga Argentina. Vamos a empezar a ver un poco las placas de las nóminas y de los entrenadores que van a ser vía de esta campaña. Y vamos a arrancar con la conferencia Sur A. Si quieres vamos viendo en el caso de Lanús. Lanús va a ser presentado, va a ser entrenado por Sebastián Saborido. Va a su tercera campaña con el equipo de Lanús. Hay que recordar que en Sunchales tuvo 4 campañas. Tuvo una de ellas donde fue campeón de la Liga Argentina, se ganó el ascenso por allá por la 2017-2018. ¿Quiénes van a formar parte del equipo de Lanús, o por lo menos 10 de las figuras del equipo de Lanús? Bueno, vamos a arrancar un poco viendo uno de los emblemas del equipo, como lo es Seba Chaine. Vuelve después de 2 campañas con el equipo de Zárate Basket. Hay que recordar, estuvo en la campaña del ascenso, luego en la primera campaña dentro de la Liga Nacional del equipo de Zárate. Augusto Alonso, Manuel Alonso, los hermanos Alonso, dirigidos por Saborido en su época por allá con Libertad de Sunchales. Mariano Gago, uno de los jóvenes que ha hecho carrera dentro del equipo de Lanús. Alan Moreno, proveniente de Gimnasia Esgrima de La Plata, forman parte de 4 jugadores muy interesantes en las posiciones 1 y 2 que va a tener el equipo de Lanús. Junior Páez, otro de los jóvenes del equipo también, Alejo Saki, Martín Franchino, hombre clave en lo que es las posiciones 4-5, y 2 jugadores que tuvieron una gran temporada la pasada campaña, Juan Cruz Escachi y Joaquín Ríos. Joaco Ríos, una campaña espectacular, recuperado físicamente y va a estar este año seguramente mostrando grandes dotes para lo que va a ser esa dupla debajo de los tableros junto a Seba Chaine. Otro equipo interesante dentro de la conferencia Sur B va a ser el equipo de Gimnasia Esgrima de La Plata. Gimnasia Esgrima de La Plata, dirigido por Fabián Renda. Ya Renda ha sido entrenador del equipo de Gimnasia en las últimas 4 campañas. Tiene más de 10 temporadas al frente del básquet del Lobo, una institución que lo ha tenido él como uno de sus máximos coordinadores en materia del básquet. Uno de los equipos que en el mercado estuvo muy movido, el equipo de Gimnasia, para mí hizo uno de los mejores fichajes de la campaña, como lo es Franco Barroso. Si hablamos de grandes fichajes en la Liga Argentina, Franco sin duda alguna es un referente. En sus 2 últimas campañas en la Liga fue líder en rebotes, fue líder en bloqueos. Es un jugador que promedia más de 9 puntos por partido, así que va a ser muy importante. Y alrededor de Franco pusieron un grupo de jugadores con muchísimo talento. Arrancamos con Raúl Peroroso y Juan Pablo Lancieri, 1-2 o 1-1, doble base que va a tener el equipo de Renda, acompañado de Francisco Adriani. Jordi Godoy, un jugador que estuvo con Jepu de San Luis y que debe ser muy importante viniendo del banco para el equipo de Gimnasia. Isidro Amendolara, otro jugador clave dentro de lo que es la conducción, un jugador que le puede dar muchos minutos de descanso tanto a Peloroso como a Lancieri. También hablamos de Juan Bofelli. Bofelli estuvo con Catamarca el año pasado, una muy buena temporada, viene a reforzar junto con Jan Cicconi y un Enzo Ruzic que tuvo el año pasado en Zárate y que había tenido un par de campañas con Libertad de Sunchales muy buenas a nivel defensivo, ofensivo. Va a haber allí un tridente bien interesante, Cicconi, Barroso, Ruzic, y completamos el equipo de Gimnasia con Joan Gutiérrez. Quizás 2 de los equipos que se movieron más en esta temporada muerta. Hablamos de Lanús, hablamos de Gimnasia, y otro equipo que también que se movió muy bien con sus fichajes, hizo quizás uno de los jugadores importantes en la posición 5, fue el cuadro de Racing de Avellaneda. Racing de Avellaneda va a ser dirigido una vez más por Fernando Rosanova en su segunda campaña
con el equipo de Racing en Liga Argentina. Ya Fernando venía a dirigir en el torneo federal. Y bueno, Fernando ya es un hombre de la casa, hombre que ha sabido un poco aprovechar ese momento de Racing, y una de las piezas fundamentales que él estaba buscando en el mercado era un líder que viniese a acompañar a Pedro Pérez Di Salvo, que ha sido en estas 2 temporadas un jugador clave dentro de la estructura del equipo de Racing. ¿Quién es ese jugador que estaba buscando Fernando, que estaba buscando la dirigencia del equipo de Racing de Avellaneda? Bueno, nada más y nada menos que Gonza Torres, ex hispanoamericano de Río Gallegos, ex Peñarol, hombre que tiene experiencia, liderazgo, ascendencia en los grupos. Junto a él hay que destacar la llegada de Álvaro Yarza. Yarza viene a haber jugado con Platense, muy buenas temporadas con Estudiantes de Concordia, Francisco Dalpino, Gonzalo Álvarez, Yago Sánchez, quien viene de haber jugado con Gimnasia, José Torrens, un jugador joven del equipo ex River en Federal, mucho talento y se habla mucho del potencial de Torres. Acompañado en las posiciones 4-5 estarán Federico Repetti, Joaquín Briceño, un jugador que ganó muchos minutos al final de la temporada regular pasada, va a ser clave dentro de la estructura de Fernando Rosanova, y Facundo Vallejos, otro gran fichaje para el equipo de Racing de Avellaneda. Así que un Racing que sin duda alguna va a dar mucho que hablar, se ha movido mucho y ya hizo el piso en la categoría. El año pasado quedó eliminado en semifinales con el equipo de Racing de Chivilcoy, que a las posteriores se convirtió en el campeón de la Conferencia del Sur. Otro equipo que se movió bastante en el mercado fue el cuadro de la Unión de Colón. Una Unión de Colón que repite como técnico a un entrenador que fue campeón en el torneo federal, que los ascendió y que tiene muchos años estando en el club, como lo es Martín Guastavino. Es su tercera campaña luego del ascenso y bueno, luego de esa temporada 21-22 en donde ascendió con el equipo rojo, ha sido un entrenador referente, un hombre que ha logrado de alguna manera, a pesar de que los resultados no han sido como muchos han estado esperando, pero ha sido un hombre que ha logrado engranar jugadores que vienen de los fichajes y jugadores que se han venido formando dentro de la cantera del cuadro de la Unión de Colón. Una Unión de Colón que dentro de sus fichajes también se hizo de otra pieza muy importante, y hablamos en el caso de la posición de pívot a la pívot, como lo es Rodrigo Acuña. Un Rodrigo Acuña que era una de las piezas bastante cotizadas dentro del mercado. Junto a Rodrigo Acuña vuelven Emilio Jiménez y César Laboratórnovo. Hay que recordar que Laboratórnovo había estado con San Isidro de San Francisco. Jiménez había sido compañero de Rodrigo Acuña en Quilmes de Mar del Plata la pasada campaña. Buscaban un base que les diera estabilidad, que le diera mucha defensa y sobre todo orden en la cancha. Consiguieron en Valentín Costa esa pieza que, unido a Guido Cabrera y Agustín Bastián, bueno, parece tener allí un tridente importante para los puestos 1 y 2. Completa el equipo de la Unión de Colón Federico Torres, Franco Jiménez, Lucio Longoni y Matías Caire. Un Caire que hay que recordar, el año pasado tuvo una gran temporada en Rocamora. De hecho, fue seleccionado por votación de entrenadores y periodistas dentro del segundo equipo de Todos Estrellas de la Conferencia del Sur, y que de alguna manera, estando con Guastavino y la Unión de Colón allí en Concepción del Uruguay, lo que hizo el año pasado podría potenciarse dentro de lo que es este viaje y esta mudanza a la ciudad de Colón. Otro equipo de la Conferencia del Sur, estamos hablando evidentemente del campeón del pasado torneo federal, quien se ganó el ascenso por méritos deportivos a la Liga Argentina. Hablamos del cuadro de El Talar, un Talar que va a ser dirigido por Leandro Genovese, entrenador que tomó las riendas del cuadro del Talar a mitad de hace un par de campañas. El año pasado, esta temporada pasada, quedó campeón de la Liga Federal. Apuesta a la conjunción de jóvenes, a la conjunción de jugadores ya establecidos dentro del equipo desde hace un par de campañas, y les llega una pieza bien interesante, como lo es Juani Bellosa. Hablamos que en la base van a tener a Galo Terrera, Facundo López Vanegas, un jugador que ha sido importantísimo dentro de lo que fue el título alcanzado, combinado por supuesto con lo que siempre les da Fede Glimber, jugadores que son la insignia en estos momentos luego de lo alcanzado en el torneo federal. Lautaro Manrique, Mateo Macrini, Franco Ibar,
Matías Cuello, hombre que ha sido clave también, por supuesto, en lo que es la larga y media distancia para el equipo del Federal. Juan Ibellosa, como decíamos antes, Ramiro Stelling y Matías Cuevas. El equipo ha estado entrenando desde hace 3 semanas aproximadamente, muy concentrado, buscando no solo consolidarse en la liga, mantenerse, sino tratar de estar peleando, por supuesto, posiciones de postemporada. Vuelven con toda la incertidumbre que hubo hace unos meses, Hispanoamericano de Río Gallegos. El equipo que quizás geográficamente hablando está más distante que todos los demás equipos alrededor de la liga, va a ser entrenado esta temporada por Pablo Castro. Primera campaña en la Conferencia del Sur. Castro por muchos años dirigió el equipo de Ameguino de Villa María. Hizo un trabajo tremendo con las categorías inferiores, con las formativas, con la organización del proyecto de Ameguino. Da obviamente un paso adelante en su cambio en la carrera, yéndose al sur, a un proyecto que muchos dicen puede ser muy importante. Económicamente hablando, la institución apostó por buscar capital privado, por buscar empresas que puedan darle sostenibilidad por tiempo definido, por un tiempo más que indefinido, porque pueda tener las bases suficientes como para no tener que estar, una vez más, como ha sucedido en las últimas 2 campañas, afrontando inconvenientes en materia logística. Esta vez apuestan a Pablo Castro y una serie de jugadores interesantes. Mantienen dentro de la base a Jere Cardona, Lucas Machuca, Lucas Monem, y traen a jugadores como Lucas Gorosterrazú, un jugador que ha venido creciendo mucho. Hay que recordar que Gorosterrazú estuvo en Lanús, estuvo en Rivadavia de Mendoza. Es un jugador que puede ser polivalente, jugar de 2, jugar de 3, dar tiro de media distancia, mucha intensidad en defensa. Johu Castillo vuelve a Hispano. Hay que recordar que Johu estuvo con el equipo Independiente de Santiago del Estero. Es un jugador ecuatoriano que uno siempre lo ve allí jugando de 4, a veces hasta de 5, defendiendo muchas veces, y es un hombre que siempre muestra mucha garra en su juego. Lucas Machuca y Jere Cardona, ya con la experiencia de la pasada campaña, van a ser importantísimos. Leo Solís, Suriela Fernández también y Franco Gauna, jugadores jóvenes que van a recibir también muchas oportunidades y minutos esta campaña, y un jugador que creo va a ser, junto a Rómulo Guzmão, brasilero, que viene a reforzar en la zona de la pintura del equipo de Río Gallegos, como lo es Lucas Monem. Lucas Monem, esta campaña, en mi opinión, y se lo decía en la nota que le hacía hace unas semanas, creo que va a ser una de las campañas más importantes en la carrera del jugador, porque viene de jugar en Uruguay, viene de haber estado teniendo minutos compartidos con Gonzalo Romero y con Gonza Torres la pasada campaña, y este año debe asumir el protagonismo dentro de lo que es Hispano, y sobre todo un protagonismo que debe rendir dividendos, porque hay que recordar que el año pasado, en algunos pasajes con la lesión de Gonza Torres, Lucas tuvo muy buenos números. De hecho, en una semana ganó el premio de jugador de la semana, y va a ser esta campaña como la temporada de consolidación dentro de la carrera del jugador Lucas Monem. Vamos ahora con el equipo del Club Atlético Pilar, que repite a Roberto Pavlovsky como su entrenador técnico en las últimas 3 campañas, técnico que estuvo en el proyecto del ascenso del equipo de Pilar, del ascenso de la presencia de Pilar en Liga Argentina. Ha logrado conjuncionar lo que son los jugadores jóvenes que vienen dentro de la escuela de Pilar con varios fichajes interesantes. ¿Qué podemos decir del equipo de Pilar, de los jugadores? Bueno, por un lado, fichan a Emilio Polese, jugador de la zona, que viene creciendo muchísimo, que jugó mucho tiempo con el cuadro de Zárate Basket. Junto a él están Ezequiel Mazao, Jonathan Trace, el referente, el capitán, el hombre insignia de la institución, jugador que está jugando en estos momentos postemporada en Ecuador, pero que esperan que para mediados de finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre, ya pueda estar en acción con el equipo de Pilar. Bruno Conti, Martín Longo, Ignacio Barisco, Franco Barrio Nuevo, hombre de la casa, un jugador, un chico grande, corpulento, que debe aprovechar muchas oportunidades de esta campaña. Pablo Sores, el año pasado tuvo una muy buena campaña con el equipo de Ameguino de Villa María. Hay que recordar que estuvo con el equipo de GEPU de San Luis,
Pablo es uno de esos jugadores que va a ser fundamentales dentro de su experiencia y lo que pueda resolver, unido a Franco Petruzzi y Martín Delgado, dentro de lo que es la estructura del equipo del Club Atlético Pilar. Cerramos este paseo por la conferencia Sura con el equipo de Tomás de Rocamora. Rocamora que entra dentro de lo que es la permanencia en la liga luego de su alianza con Echagüe de Paraná. Tiene a Cristian Domínguez como su entrenador, debutando en la categoría, un entrenador muy joven, el profesor Cristian Domínguez, que conoce muy bien la ciudad, conoce muy bien la sociedad y va a ser una posibilidad, una alternativa tremenda, tanto para los jugadores jóvenes como para el crecimiento de Cristian. La nómina la repasamos rápidamente con Agustín Richard, Francisco Tarnowick, Juan Krapp, Nacho Berríos, Franco Ferreira, Valentino Ochi, Agustín Cabalín, Juan Pablo Corberán, Valentino Ochi y Reiner Torres como los jugadores que van a estar formando parte del equipo de Tomás de Rocamora. Vamos a presentar una última placa. Vamos con la conferencia Sur B antes de entrar con nuestro primer invitado, Leo. Y vamos a hablar de la conferencia Sur B. ¿Por qué? Porque en la conferencia Sur B hay 8 equipos, los otros 8 que forman parte de los 16 de la conferencia Sur. Hablamos de Villa Mitre, Racing de Chivilcoy, Pico Fútbol, Quilmes de Mar del Plata, Depo Viedma, Pergamino Básquet, Ciclista de Junín, Unión de Mar del Plata. Presento rápidamente a uno de los equipos de la conferencia Sur B. Hablamos de Ciclista de Junín. Va a tener a Daniel Jaule como entrenador, 5 temporadas con el cuadro de Junín. Ha tenido temporadas 2 con Progreso, 2 con Petroleros de Cutralcón. Y la nómina de jugadores del equipo de Ciclista tiene a Matías Aruchón, Ismael Sarruf, Juan Ávila, Juan Clavel, Alan Noguera, Samuel Villa, Nicolás Reynoso, Augusto Bruera, Cristian Rakovic y Tai Mosley. Un equipo interesante, varios jugadores que ya son referencia en la liga, Aluchón, Bruera y también, por supuesto, la recuperación de Ismael Sarruf. El estado físico de Sarruf va a ser importante para un Junín que con esta nómina debe estar peleando de mitad de tabla hacia arriba, o por lo menos parte de los objetivos que se deben de tener planteado. Antes de seguir con este análisis del resto de las nóminas de los equipos de la Conferencia del Sur, vamos a tener la voz de un gran invitado, un gran amigo, un especialista de la Liga Argentina y la Liga Federal, como lo es Facu López, el hombre de básquet hardcore. Facu, en La Pampa, un gran abrazo, qué bueno tenerte en este primer programa de Uno contra Uno y de Balón al Aire. Hola, ¿qué tal, Roberto? Felicitaciones por el trabajo y bueno, gracias por la invitación. Bueno, Facu, tenemos contrarreloj. Yo ando corriendito aquí tratando de leer los nóminas y los entrenadores y todo esto. Y te pregunto un poco cómo ves la Conferencia del Sur. No te voy a pedir los 5 fichajes más destacados porque no voy a caer en esa polémica, pero ¿cuáles son los fichajes que más te llamaron la atención? ¿Y cuáles son los equipos que ves que se movieron mejor en el mercado? Mira, yo estuve haciendo un conteo y no hay equipos, salvo el 1 y el 2 de la conferencia de la ex conferencia sur grande, ¿no? La de los 16, que ninguno ha cambiado menos de 4 jugadores, salvo Racing de Chivilcoy y Lanús. Y bueno, y el Talar que convocó a uno, pero todavía no cerró su nómina, ¿no? Entonces, me parece que ahí está el secreto, ¿no? O sea, Racing, obviamente Racing de Chivilcoy, ¿no? Obviamente se armó para ascender, no hay que tocar lo que no está roto, y trajo 2 jugadores como Reinaudi y como Barahona, que me parece que le van a dar ese toque, uno, un atleticismo como el extranjero, que es un chico que realmente es un animal físicamente, y bueno, y Reinaudi que tiene una calidad y hay que sumar a Ricky Fernández, que no estuvo en toda la temporada, ¿no? Que también es un aporte muy importante, sobre todo en la cohesión de lo que es el equipo. Me parece que ese es el equipo más, hoy está por encima de lo que es Lanús. Lanús trajo para mí, vos que no hablabas de las mejores o de los más importantes, de los fichajes más importantes, me parece que los hermanos Alonso, si engranan, que se sabe que Saborido los tiene, los conoce, y si pueden, y si realmente juntos pueden lograr lo que hicieron
Individualmente me parece que ese equipo de Lanús junto con Seba Chaine, que es un garantido, me da la sensación que no hay en esa conferencia, no hay un equipo que se le acerque, porque realmente perdieron a Lugli, que es un revulsivo, que es un jugador que hace de todo, pero bueno, me parece que no perdieron la columna vertebral y eso es lo más importante de Lanús. Por otro lado, me parece que Quilmes es un equipo que, ¿por qué hablo solamente de Quilmes? No porque haya traído a Lugli, sino porque le quedan 2 fichas mayores más todavía por sumar. Y eso es importante porque a medida que vaya comenzando la competencia, ellos saben dónde pueden tocar y económicamente Quilmes nunca tiene problema en traer jugadores. Entonces me da la sensación que ahí puede estar también. Y después hay un montón de equipos que han cambiado muchos jugadores. Pico Fútbol cambió 6 jugadores, 3 titulares. Te pongo un ejemplo claro, ¿no? Cambió bases que no tienen nada que ver, como Peloroso con Juan Bello, pivots que pueden rendir lo mismo, como Alderete, que es un jugador garantido, pero se sabe la temporada que tuvo Sanz. Vino Aaron Pablo y realmente trajeron a Adriano Barrera, que es una incógnita porque tiene gol por todos lados, pero bueno, hay que ver si se adapta, cómo se adapta, ¿no? O sea, un extranjero no es fácil tampoco de adaptar. Y a partir de allí, bueno, Racing de Avellaneda trajo 8 jugadores, o sea, todas esas cosas después vos las tenés que meter dentro de la balanza, suponerlas en la balanza. Por eso digo que me parece que hoy por hoy arrancan los que menos cambios han hecho. Hay equipos que han tenido que hacer cambios, sin duda que han tenido que hacer cambios porque no funcionaron el año pasado. O sea, la Unión de Colón tuvo que cambiar medio equipo. ¿Por qué? Porque la Unión de Colón estaba preparado para una cosa y terminó casi peleando el descenso, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí tenía que cambiar. Pero me parece que tanto, no estoy diciendo nada raro, pero insisto, Chivilcoy, Quilmes, también Lanús, y se puede emprender Pico Fútbol. Yo le pondría una fichita a la Unión de Colón y también me parece que está armando algo muy lindo. Hay que ver cómo se termina de cerrar el plantel. Villamitre me parece que ha tenido 2 o 3 fichajes. A mí Mateo Bellier me parece que es un jugador que le va a dar mucho. Hay que ver cómo suplen lo que les daba Jano Martínez, que no es fácil, ¿no? O sea, ahí me parece que va a estar, si puede hacer jugar a todos, pero me da la sensación que si Villamitre termina de cerrar el plantel, puede ser también un equipo peligroso. 2 equipos que uno no lo he analizado todavía y otro lo analicé. Gimnasia y Depo Viedma. ¿Cómo ves? Sobre todo un Depo Viedma que para mí hace un fichaje de un jugador que me lo decían estos días, no recuerdo qué entrenador me decía, un jugador que no moja pero empapa como lo es Nico Paletta. Sí, Nico Paletta, recordemos que llega en octubre, ¿no? O sea, no está en este momento en el equipo, pero sí, es un jugador que para mí es fundamental. Luciano Cáceres tuvo una muy buena temporada, hay que decirlo, en Villa San Martín. Es un jugador que también va para adelante. Y Viedma sigue manteniendo la base, y mientras mantenga la base y se meta entre los 4 de arriba, no hay mucho que cambiar, ¿no? O sea, Guille Bogliasino se sabe cómo juega. La realidad es que sus equipos juegan a lo que él quiere que jueguen y los jugadores que tiene juegan a eso, ¿no? Cambiaron a una Guidinta, pero apareció un Marina. Entonces, el cambio no fue tanto, o sea, porque los puntos que hacía Guidintas los terminó haciendo Marina y algún otro más. Tavieres siempre te da. Insisto, Paletta me parece que va a ser un jugador fundamental. Habrá que ver cómo ese perímetro logra suplir a un tipo como Aluchón, que parece que no era tan importante, pero sí era muy importante porque defensivamente le daba muchísimas soluciones, ¿no? Además que lo que también veo es la apuesta a Ramiro Méndez, un Ramiro Méndez que en muchos pasajes tomó mucho protagonismo, es un jugador de la casa, un jugador joven, y empieza un poco a correr allí esa conjunción de jugadores que ya tienen tiempo juntos. Osela, Tavieres, González, o sea, mantiene, como decías vos, el núcleo, pero también no estamos hablando de cualquier núcleo, estamos hablando de núcleo que por lo menos González y Tavieres son más de 6 temporadas que están juntos.
Sí, pero aparte es un equipo que viene en las últimas 4 temporadas metiéndose en cuartos de final, así que Además, no. O sea, la realidad es que no hay mucho que cambiar cuando las cosas funcionan. Se sabe bueno, que se apuesta a eso, ¿no? Se apuesta a los Marina cuando se fue Idinta, se apuesta a los Méndez cuando se vaya seguramente Marina, se apuesta a los Locher cuando se vaya alguno de los grandes. O sea, se apuesta siempre a un recambio de chicos. A veces les viene saliendo bien porque el recambio es bueno. En algún momento vas a tener un trastabillo porque la realidad es que no todas las camadas son buenas y no todas las camadas pueden suplir a un jugador como Tavieres o el gol que te da Marina y la conducción y la jerarquía que te da Marina. O sea, eso está por verse. No es lo mismo que los chicos entren y jueguen 6, 7, 8 minutos a que vos los tires 25, 30 minutos en la cancha. No es lo mismo, pero creo que ese trabajo de ir mechándolos e ir llevándolo de a poco, Bogliasino lo conoce como muy poco, ¿no? Facu, voy cerrando, dándote las gracias, aceptando públicamente que perdí la apuesta con Leo Margon hecha esta mañana. Y cierro, cierro preguntándote, jugadores que con este cambio, con los nuevos equipos, con los fichajes que se dieron, van a explotar a tu criterio. Jugadores que digas no estaban en el radar, deben salir. Mira, yo considero que Barahona es un jugador que si lo hacen jugar como lo hace jugar Alvite, era un jugador muy bueno en el Federal y terminó siendo un jugador muy bueno en la Liga Argentina. O sea, en esa estructura de plantel que tiene Racing de Chivilcoy, donde todos aportan y donde el faro es siempre Diego D'Ambrosio, me parece que Barahona tiene que explotar. Yo le pondría alguna ficha al cubano ecuatoriano Barrera, que si convierte medianamente lo que viene convirtiendo en otras ligas, por ahí de un nivel un poquito inferior, puede llegar a ser una vía de gol muy grande. Y también creo que Berbahuede, el chico que el año pasado tuvo buenos partidos, pero no fue parejo, me parece que este es el año donde tiene que explotar el pívot entrerriano que juega en Quilmes. Por ese lado. Y por el otro lado, a mí hay un jugador que me gusta mucho, como que es Galo Terrera, el chico de Talar, me parece que es un gran jugador y que es uno de mis tapados. Valentín Costa me parece que es un tremendo jugador también. Y la Unión de Colón me parece que se armó, no sé si para ascender, pero sí me parece que la Unión de Colón es un equipo bastante peligroso. Se hizo altamente competitivo para mí, y comparto con vos eso, con la llegada de Jiménez, Acuña, que ya se conocen, le pones a Sí. la Laboratorno con Costa y están armando un equipo, 4 jugadores que de tú a tú con el mismo Chivilcoy. Sí, aparte, Quilmes se llevó al Jiménez que jugaba en la Unión y ahora la Unión volvió a traer al jugador que me parece que Jiménez en ese entorno juega mucho más cómodo que lo que jugó el año pasado en Quilmes. Facu, como siempre agradecido, como siempre un placer, de verdad, la amistad, los chats, las conversaciones, compartir información, toda la temporada que nos conocemos ha sido increíble y espero que esta sea una de muchas más. Bueno, muchísima suerte. Sí, obviamente, eso siempre a disposición y lo que necesites. Y bueno, que este sea el principio de muchos programas, como todos los años, siempre poniéndole el hombro a la categoría, sobre todo vos bueno, que le metés muchas horas también. Así que un abrazo y a disposición. Facu López, hombre de básquet hardcore, acompañándonos en este paseo de análisis por la Conferencia del Sur. Repasamos rápidamente los equipos restantes que nos faltan ver los roster. Hablamos ahora de Deportivo Viedma, un Deportivo Viedma que va a estar siendo entrenado por quinta temporada por Guillermo Bogliasino. 2 con Alianza Viedma, una con Atenas de Patagones,
hombre de la zona, hombre que ha coordinado muchísimo el tema de reclutamiento junto con Iván Ludueña y con Sebastián, la vuelta de Seba el Pata Falcón al equipo de Depo Viedma, un Depo Viedma que, como decíamos antes, repasamos rápidamente los nombres: Mariano Marina, Ramiro Méndez, Joaquín Petrick, que también regresa al equipo luego de haber estado jugando un año a préstamo en el Federal, Luciano Cáceres, Santiago Locher, Bernardo Cela, Alfredo Ventura, otro chico que ha venido también ganándose minutos y que puede estar recibiendo muchas oportunidades esta temporada. Maxi Tavieres, Nico Paleta, como decía Facu, ya se espera para principios del mes de noviembre, y Lucas González dentro de este roster. Vamos a hablar rápidamente del campeón de la Conferencia del Sur, Racing de Chivilcoy. Como bien decía Facu, no hay mucho que agregar a un técnico como Diego de Ambrosio, hombre que ha venido estructurando este proyecto día a día, que sigue creciendo, que va a lo que va a ser su 7ª campaña al frente del equipo de Chivilcoy, campeón de la Conferencia del Sur en la campaña pasada 23-24, logró por allá por el 2018 con un torneo sencillamente espectacular federal ascender en el año 18 para jugar 18-19 en la Liga Argentina. El año pasado se le escapó en el último partido de la campaña el ascenso hacia la primera división, pero este año han hecho los movimientos suficientemente lógicos, sosteniendo al 80% del plantel. ¿Quiénes van a formar parte de este Racing de Chivilcoy? Repiten: Alejo Barrales, Nahuel Albite, Santiago Azum, repite Ricky Fernández, que estuvo lesionado en gran parte de la campaña, Emi Stucchi, José Peralta, Luciano Ortiz y Juan Contegrán. ¿Qué le agregan a este combinado? 2 hombres, uno con experiencia de ascenso, como lo es Lucio Reinaudi, y un joven, el ecuatoriano Abraham Barahona, que viene a reforzar la posición de 4-5 para el equipo de Chivilcoy. Villamitre, un Villamitre que vive en momento de reconstrucción. Se fueron jugadores referentes, se fue Tano Martínez, se fue también Fede Harina. Ha habido un cambio y una reconversión. Hernán Ferrero va a su debut en Liga Argentina, su primera campaña al frente del equipo bahiense. Repite dentro del roster a Franco Penachotti. Penachotti, jugador seleccionado casi unánime el año pasado como jugador más valioso de la Conferencia del Sur. Un Penachotti que se ha venido entrenando, que está dispuesto a sacrificar en un grupo de jugadores jóvenes interesantes y con gran perspectiva. Hablamos del caso de Mateo Beijer, que el año pasado estuvo en Liga Nacional, viene de jugar con el equipo de Ameguino de Villa María, Manuel Iglesias, Ignacio Allen, Alejo Blanco, Jano Wetland, también Sebastián Basualdo, un hombre ya con experiencia, hombre que puede dar muchísimo desde las posiciones de 4-5, Juan Cruz Frontera, Pablo Bandeo y Julián Lorca. Hay que recordar que Pablo Bandeo estuvo también con el Chagüe de Paraná, estuvo con Unión de Santa Fe, un hombre que puede darle también mucho en materia de rebotes. Quilmes de Mar del Plata se enfrenta a un cambio de alguna manera a lo que se venía haciendo de timoniel, pero con una filosofía bastante similar. Van a tener como técnico a Ezequiel Santiago, hombre que viene a haber sido campeón de la Liga Federal 2023 con Unión de Mar del Plata, conoce la zona, conoce la región, y una de las cosas que nos decía el profesor Ezequiel Santiago hace unos días era: ellos apuestan a jugadores jóvenes, y bien decía Facu López hace unos minutos, 2 fichas mayores dejaron abiertas dentro del roster. ¿Quiénes van a estar en el roster del equipo de Quilmes? Arranca un fichaje interesante: Andrés Lugli, líder, conductor, hombre que va a tener la responsabilidad de poner en cancha el orden y la coordinación del equipo, acompañado de Leonel Luna, Martín Herrero, Álvaro Chervo, Julián Ruiz. Esa combinación Lugli-Ruiz puede ser muy importante para el equipo de Quilmes. Renzo Giancone, Agustín Ecker, el hombre franquicia, el jugador que viene creciendo, que viene dándole muchísimos minutos y protagonismo al equipo marplatense. Tommy Berbaguede, que decía bien Facu López hace unos minutos, debe ir por una campaña de consolidar su carrera en Liga Argentina, acompañado de Axel Marino y Matías Domín. Axel Marino, otro joven también con muchísimas perspectivas dentro del conjunto de Quilmes de Mar del Plata. Pico Fútbol, Lisandro de Tomasi, va a su segunda campaña con el equipo de Pico. Un Lisandro de Tomasi que hay que recordar estuvo con el equipo de Villamitre de Bahía Blanca por 3 campañas, en las cuales quedó campeón de la Conferencia del Sur por allá por el 2021, la campaña de las burbujas. ¿Quiénes van a formar parte del roster del equipo de Pico? Juan Manuel Bello, Manuel Peironet, Adriano Barreras, Agustín Barbera, Joaquín Morandini,
Aaron Pablo Aldrete, Pablo Aldrete que se espera que si está a un 100%, que está sano, va a ser un jugador muy importante dentro de la categoría. Felipe Bonfigli, otro que viene empujando muchísimo. Pensábamos algunos que podía dar el salto a Liga Nacional. Se aguanta un año más, va a ser otra de las apuestas del equipo de Pico. Y Valentín Dubancet, jugador que estuvo con Lisandro de Tomasi en su época con el equipo de Villamitre de Bahía Blanca. Pergamino Básquet, esta temporada va a ser dirigido por Laura Kors. Primera experiencia con Pergamino. Hay que recordar que en Liga Argentina Laura dirigió con el equipo de Weber Bahía una campaña que fue hace 2 temporadas con el equipo de Bahía. ¿Quiénes van a formar parte del roster del equipo de Pergamino? Lucas Reyes, el Chiri Reyes, que viene de ser campeón con el equipo Atenas de Córdoba. Luciano González, Federico Gobetti, Juan Galán, Andrés Gómez, Franco Villegas, Benjamín Levato, que tuvo el año pasado una tremenda temporada, Matías Núñez, Uriel Riaño y Brian Osuna. Jugadores claves de este equipo: Matías Núñez, que viene del equipo de Racing de Avellaneda, y el capitán del equipo, Fede Gobetti. Jugadores que, el caso de Núñez, se consolidó como uno de los pivots más importantes dentro de la liga, y un Fede Gobetti que vino de menos a más y que fue importantísimo dentro de la ofensiva del equipo de Pergamino el año pasado. Y cerramos la Sur B con Unión de Mar del Plata. Unión de Mar del Plata va a ser dirigido por un técnico que ya conoce el básquet nacional, que tiene ascendencia en muchos de los muchachos, como lo es Fernando Tulo Rivero. Experiencia, 2 temporadas con Peñarol de Mar del Plata. En Comunicaciones de Mercedes tuvo 2 campañas, una de ellas la 16-17, en la que finalizó campeón y ascendió a la primera división. Jugadores que fichó el equipo de Unión de Mar del Plata: Alejo Britos, Marcos Rizos. 2 jugadores que para mí, puesto 1 y 2 combinados con Tommy Quintero, van a ser un tridente muy interesante dentro del esquema del equipo de Unión. Agustín Cordeiro, Mica Montoya, Luciano Tambucci, un Tambucci que también va a tratar de demostrar y consolidarse como jugador de liga. Jerónimo Barrio Nuevo, Matías Carneglia, Juan Ibaras, otro jugador histórico, referente para el equipo de Unión de Mar del Plata, y cierra el jugador foráneo Anthony Duncan dentro de lo que es esta nómina del equipo de Unión de Mar del Plata. Así que hemos hecho un repaso de los equipos de la Conferencia del Sur. Vamos a hacer una pequeña pausa para retomar un poco las placas, armar lo que se viene con la Conferencia del Norte en este primer programa de la temporada 24-25 de Balón al Aire en 1 contra 1 web, y por supuesto dándole el puntapié inicial a nuestra gran cobertura. ...24 horas de pasión... ...24 horas de básquet... ...1 contra 1 web radio. En Slam Dunk, nuestro corazón late con la pasión por el básquet. Y por eso te ofrecemos un amplio stock de indumentaria, zapatillas y accesorios en nuestro local o por la web. Seguinos en Instagram en @slamdunk.basketstore. Centro de Podología Optium, una empresa con más de 30 años de trayectoria, un método revolucionario y único, donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies. www.optiumweb.com. En cada paso, Optium.
Te contamos la experiencia del Hotel San Martín. Se encuentra ubicado sobre Avenida San Martín 912 de nuestra ciudad de Suardi. El hotel cuenta con cochera privada, habitaciones con balcón y un salón de eventos. Sus habitaciones son cómodas y amplias, en su mayoría con vistas a la ciudad o hacia el hermoso jardín ornamental interno. Para el servicio gastronómico te recomendamos visitar nuestro restaurante El Liberador, con su amplia carta gastronómica. Para coronar la estadía en el Hotel San Martín, te ofrecemos amplios espacios para relajar y compartir momentos únicos e inolvidables. Y la conferencia norte queda dividida en dos, conferencias norte A y norte B. Vamos a hablarles un poco de la norte A. Barrio Parque, Centenario, Colón, Deportivo Norte de Armstrong, Club Atlético Provincial de Rosario, Rivadavia de Mendoza, el equipo de Club Atlético San Isidro y Club Esportivo Suardi. Son los 8 equipos que forman parte de la conferencia norte A. Y para hablar un poco más de la conferencia norte A, vamos a hablar con un gran amigo, un gran especialista de la conferencia norte de la Liga Argentina. Hablamos del gran Lea Butaraxi, marca personal. Lea, un gran abrazo allá en la bella ciudad de Santa Fe. Un placer poder tenerte en este primer programa de Balón al Aire, Lea. El placer es mío, Robert, querido. ¿Cómo estás? Dame un comprendido cómo estamos llegando. Qué bueno, Lea, qué bueno. Se escucha perfecto. Y Lea, una conferencia norte A que sorprende a muchos, que el Sabalero al final pudo quedarse. Decían que se iba, que no volvía, que iban a hacer alianza, pero al final Colón de Santa Fe se queda y da movimientos interesantísimos, ¿no? Claro que sí, en un contexto muy particular que estamos viviendo en estos momentos precisamente cuando estamos hablando nosotros, porque 6 partidos duró Rodolfo de Paoli, fue cesanteado y sabemos que un club de la estructura de Colón de Santa Fe vive más que nunca al ritmo de su deporte motor que es el fútbol, y el equipo en la segunda división. Venía transitando un camino muy de rosas en la primera rueda, pero bueno, ya se fue Delfino, ahora se va de Paoli. En el medio de todo eso hubo que salir a armar un equipo. Aquí tiene que ver un dirigente que es de un riñón con una de las personas que está trabajando y que volvió para dirigir las divisiones inferiores, que es Fernando Quintana, que ofició como nexo, con un grupo de colaboradores que se mantiene el año pasado, y lo primero que fueron es ir por un pez gordo, y la verdad que lo consiguieron, porque no creían por allí que iba a ser sencilla la misión, y el no ya lo tenían, indudablemente, pero bueno, pudo dejar de lado algunas cuestiones, y estamos hablando de que el entrenador que llevó a Unión después de 34 años a Primera División le dio el sí, y a partir de la vuelta de Juan Francisco Ponce, creo que el equipo se ha terminado de armar con apetencias de competición, porque vuelve Bertone a nuestro básquetbol, después de estar en una liga de Brasil, porque bueno, han fichado un base que viene jugando y que ha tenido una buena liga de desarrollo, como es Estanislao Crespi. Lo mantuvieron a Bauti Fernández, que como vos sabés viene de una buena temporada. Le sumaron a Germán González, que dentro de la campaña irregular de Chahue fue uno de los mejores. Vuelve Juan Chivergel, que estaba jugando en regatas de San Nicolás. Chiaboto, que anduvo deambulando ahí por distintos equipos de la categoría y estaba jugando en su querida Rafaela Llega. Vuelve Nico Bravo, que la verdad que se fue de Colón, no le fue bien en Pilar. Y bueno, y la apuesta con Anton Water, que estamos esperando por él, que lo conoce Ponce porque era el pivot de Villa San Martín cuando Unión le gana la final del norte allí en Córdoba, más un chico de Liga de Desarrollo Instituto. Bueno, en líneas generales terminan armando Joaquín Cabré, es otro toro, si se quiere, el hermano de Jaime, que ascendió hace una década con Unión, que está jugando en el básquetbol local. Bueno, en base a eso se arma Colón y bueno, y ahora hay que salir a competir, Robert. Y algo interesante, ¿no? Estamos hablando que Juanfra Ponce por mucho tiempo fue la imagen, el entrenador referente del equipo de Unión, y pasa a dirigir la reestructuración de un proyecto del archirrival de la ciudad, ¿no? Sí, que para algunos no fue bien visto, pero bueno, él se encargó de decir. Él se fue en diciembre de 2022 de Unión, tuvo un par de ofertas, posibilidad de volver, después se dedicó a sus negocios inmobiliarios, tiene hijos muy pequeños,
incluso tuvo apenas asume en Colón, lamentablemente, la partida de su suegro. Bueno, vivió días muy, muy difíciles justo cuando el equipo se estaba armando y había que cerrar a algunos jugadores. De hecho, algunos que estuvieron ahí cerca no pudieron venir, pero bueno, en definitiva, agradece a Colón, da por cerrar su etapa en Unión. Y bueno, él había estado hace muchísimos años, había arrancado un poco en las divisiones inferiores ahí de Colón, pero sabemos que su camino, bueno, lo llevó mucho tiempo a Unión y arrancó un camino de 7 años que primero comenzó cuando estaba Juan José Siminzú como asistente, hasta después Pirincho Beltramo, hasta que tomó las riendas y bueno, pasó lo que todos ustedes saben. Así que es un lindo y extremado desafío el de hacer competitivo a Colón de Santa Fe. La Conferencia Norte A es la más competida a nivel deportivo, pero es la que geográficamente hablando más conveniente es, porque los 8 equipos realmente, estamos hablando de que la distancia más distante, valga la redundancia, pudiéramos encontrar quizás entre Mendoza y Venado Tuerto, quizás, Lea. Y desde la competencia te digo, a ver, San Isidro para mí parte como candidato, con Porta, pero con todo lo que se han armado, con Saglietti, con Eidallín poniéndolo, trayéndolo a Mare, que es uno de los importantes de la categoría. Barrio Parque siempre por su sentido de pertenencia, porque bueno, ya sabemos lo que es Ribata, ahora Moya, Ligorria, la vuelta de Tommy Ludueña. Y después me parece que hay que ponerlo también ahí en un podio a Sportivo Suardi, que ha mantenido su base, indudablemente ya tiene un ADN. Después, el resto puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver cómo siente el cambio de categoría Centenario, porque de los jugadores por ahí con más recorrido lo tengo a Feder Ponce, a Basualdo. Provincial hace una apuesta muy importante, a pesar de que esté Boquia y por allí Aristu como los referentes más importantes, digo, con su entrenador, con Acosta. Bueno, lo de Norte también, siempre silencioso lo de Norte, no lo quiero dejar afuera porque bueno, está Borsellino, han contratado un pivot de recorrido como es Aveiro, está Cupuluti que es un goleador nato, el padre que ya hace más de 10 años y tiene su ADN propio, y después bueno, ver que este renovado Rivadavia Mendoza, que Torre le ha puesto mucha juventud, con muchos jugadores que se vienen a ganar sus puestos, con algunos chicos de Liga de Desarrollo. Nosotros lo conocemos mucho a Nacho Beltramino, porque se formó aquí cerca de Santa Fe, en Colón de San Justo, y viene de salir campeón con Instituto. Hay de ese podio, ese cuarteto, después el resto me parece que van a competir, pero el nivel puede estar realmente muy, muy interesante, Robert. Es una conferencia que, como decías perfectamente, Lea, llama la atención. Obviamente todos se armaron bastante bien, pero lo de San Isidro, un movimiento brutal, la cantidad de jugadores importantes. Para mí, Suñé, Mare, Facundo Sanz y Nico Álvarez son 4 de los mejores a la pivot que pueden haber en la categoría. Sí, tienen un equipo titular y los que vengan de atrás indudablemente pueden hasta terminar cerrando los partidos y rendir. Bruno ya tiene su recorrido, Lambrisca viene de una buena temporada, por eso creo que lo han renovado. Dioto también se quiere ganar sus minutos, es decir, son 10, 11 jugadores que tranquilamente pueda estar. Uno haciendo chanzas por ahí fuera de micrófono. Bienvenido el último finalista. Uno cruza siempre mensaje con Sebastián Porta, que cree que uno lo está mufando. No, bueno, pasó lo que pasó el año pasado. Creo que va a pasar mucho tiempo para que un equipo gane los partidos que ha ganado el San Isidro de Pirincho Beltramo. Sabemos que es otra historia nueva, pero que siempre es un equipo correcto, que cumple, que tiene una infraestructura que, bueno, siempre mejora, y hay una afición que también lo sigue. Por eso, bueno, nosotros para los santafesinos, vos dijiste lo de Suñé, hay dos pibes que se fueron desde pequeño y están echando raíces ahí. Un chico de Rivadavia, Juan Aldaz, que hoy estaría en una especie de cuarto base, pero entrena con el plantel. Hay un alero también que se fue este año para allí, es decir, los reclutamientos, hay mucha gente de aquí de Santa Fe, con lo cual San Isidro ve mucho para esta zona al momento de nutrir sus canteras. Lea, no quiero cerrar sin preguntarte un poco cómo ves lo que va a ser, por ejemplo, el caso de un Suardi que apuesta por Santi Calderón, un jugador que tuvo un cierre de campaña sensacional y que con la ida de Víctor Hugo Cajal debe ser el jugador referente a nivel ofensivo del equipo del Zurdo Point. Sí, yo creo que para muchos les sorprendió por cómo venía, pero ya estaba trayendo el joven actuaciones destacadas en otro de sus equipos. Yo creo que se supo amoldar muy bien, le terminó comiendo el puesto a Cajal. Hubo una negociación, hay que decirlo, con un base que ahora volvió a
a Santa Paula, que es un chico aquí de Unión, que la rompió, bueno, para mí jugó muy bien el año pasado con Ricardo en Salta, que es Jero Díaz Müller. Cuando llegó aquí, jugó el torneo local para Unión, no lo iba a tener en cuenta Sei Gorman, entró en el mercado, estuvo negociando con Suardi por distintas situaciones económicas, no se pusieron de acuerdo y bueno, terminó ahora yéndose a jugar a Santa Paula, que seguramente va a jugar la Liga Federal. Y entonces, yo creo que el resto, con Los Finos, con Braida, bueno, ya con Unrigada que conocemos, a Pablo Martínez, nosotros también lo hemos tenido aquí hace un par de años en Unión en la época de la Liga Argentina. Yo creo que tiene ese ADN, esa capacidad importante de hacerse fuerte como local y si se quiere puede correr con un resto de ventaja respecto a los otros equipos que en mayor o menor medida han tenido que tocar su roster y prácticamente Deportivo Suardi es el mismo plantel del año pasado, así que creo que todos nos estamos entusiasmando. A Colón le toca jugar el segundo partido con Suardi. Colón debuta con San Isidro ahí en San Francisco, pero cada uno de los partidos me parece que va a estar muy lindo y se va a poner muy buena esta zona. Y en la otra, metiéndome un poco de lleno, simplemente robándote 2 minutos, yo lo veo a priori a ver cómo se amolda Comunicaciones y después Villa San Martín. El resto me parece que hoy termina siendo un signo interrogante, que van a pelear todos seguro, pero hay que ver, es un equipo muy nuevo con otro presupuesto Montmartre, lo propio que Amancay, Jujuy Vázquez tiene que hacer pie en la categoría, pero me parece que los tucumanos también, yo creo que Comunicaciones con los jugadores que incorporó, y bueno, y Villa San Martín, que ahora lo llevó a Martín Gómez, a Emi Correa, mantuvo a Maxi Martín, y la base del equipo anterior me parece que son los dos que parten en punta. Y sin duda alguna, guardando los criterios y respetando la opinión de distintas personas, creo que uno de los fichajes más imponentes y más importantes de la temporada de la liga, estamos hablando de un pívot de la categoría del recorrido como lo es Damián Tintorelli. Sí, ni hablar. No, por eso ese Clusen que ya conoce el club, vuelve ahí. Por eso te digo, un entrenador que conoce medianamente la categoría, siempre por ahí cuesta y no sé si es el peso de tener que tratar de volver rápido a Primera División, pero es una organización que se movió y que bueno, ha llevado jugadores realmente importantes como para estar ahí en la conversación, indudablemente. Lea, agradecido como siempre por la buena onda, por ser parte de ese día a día noticioso, humano en muchos casos que tenemos y que arrancamos y pateamos oficialmente con esta competencia desde el 16 de septiembre. Muy agradecido a vos, Robert, como siempre, a disposición. Un abrazo grande a Leo, a Ison. Generalmente soy un fanático, un consumidor de toda la programación. Los que tenemos las venas anaranjadas ahí, la sangre por una americana, siempre lo haremos. Así que vamos a estar en contacto con Facu, también con todo lo que vaya a lo largo y a lo ancho del país, porque se nos viene otra apasionante temporada en la Liga Argentina y cuando gustes estamos a disposición y por supuesto que estamos esperando por estos lados. Ni hablar. Seguro que sí, Lea. Un gran abrazo. Abrazo grande para ustedes. Buenas noches. Lea Butarazzi, responsable de la mejor página del básquet santafesino, marca personal. Hombre, amigo, colaborador, compañero de todas estas líderes de la Liga Argentina. Vamos cerrando con la conferencia Norte A. Hablamos de Barrio Parque. Va a ser dirigido por segunda temporada por Nico Ardú. Nico Ardú tomó el mando del equipo de Barrio Parque a mitad de la pasada campaña. Había dirigido en otras oportunidades, pero lo que es cierto es que su trabajo fue fundamental. La nómina de Barrio Parque está compuesta por Tommy Ludueña, Luciano García, Agustín Jure, Santiago Andrione, Matías Stanich, Blas Lino, la vuelta a la Liga Argentina de Pablo Moya, Tomás Ligorria, el Tommy Ligorria, capitán referente del equipo, junto con Lautaro Ribata, van a ser los elementos importantes dentro de lo que es el transitar del equipo de Barrio Parque, y Benjamín Herrera, un joven que va a recibir muchas oportunidades. Centenario de Venado Tuerto, dirigido en el torneo federal, subcampeón que se ganó el ascenso a la Liga Argentina en la pasada Liga Federal 2024, va a ser dirigido por Fernando Aguilar, hombre con ADN de Barrio Parque. Va a este debut en Liga con un roster bien interesante, se movió muy bien el equipo de Centenario, pudo sostener a varias de sus figuras, pero entra dentro del equipo piezas como el caso de Fede de Miguel, el caso de Hans Fede Ponce, Jonathan Basualdo, Juan Mena, un jugador que fue base fundamental dentro de lo que fue tanto el título logrado en la primera
de la ciudad, de la primera provincial, y por el otro lado también ha sido parte dentro de lo que fue la lucha dentro de la Liga Federal, Gaspar Ruiz, Nicolás Boysider, Farid Celador, Fabricio Cabañas, ya con experiencia. Hay que recordar que Cabañas estuvo con el equipo de Hachal de San Juan. Nico Jiménez, también otro que tuvo experiencia la pasada campaña con el equipo de Argentinos de Junín. Y bueno, decíamos antes, Jonathan Basualdo. Repasamos rápidamente Colón de Santa Fe, que ya lo habíamos hablado con Lea Butarazzi. Juan Francisco Ponce, técnico referente de Unión de Santa Fe, ahora cruza la vereda, se va a este proyecto en Colón de Santa Fe. Primera campaña en Colón, campeón de la Liga Argentina 2021. Unión de Santa Fe por 3 campañas. Un Colón que tiene dentro de su roster jugadores con mucho futuro. El caso de Bautista Fernández, Gastón Bertona, ex Unión, Germán González, hombre que estuvo con Echagüe de Paraná, Cucho Crespi, Gerson Valdés, Juan Vergel, Franco Chaboto, un Chaboto que si se encuentra sano va a ser un jugador muy importante debajo de los tableros, Joaquín Cabré, Nico Bravo y Gerson Caicedo, el ecuatoriano, para esta campaña. En el Deportivo Norte de Armstrong, una vez más, por 8ª campaña seguida, sigue al frente el profesor Alejandro Cupuluti, hombre que conoce perfectamente la casa, es un reclutador por naturaleza, sabe sacar lo mejor de los jugadores jóvenes de la ciudad y por supuesto de lo que ha visto en el torneo federal alrededor de la provincia de Santa Fe. Vuelve al equipo del Norte de Armstrong Franco Borsellino como base. Gianmarco Reale, con experiencia en Villa Mitre, va ahora al equipo de Armstrong. Franco Montemaggio, Franco Fragoso, Celes Cupuluti, el referente histórico del equipo de Norte de Armstrong. Emiliano Vives, Agustín Masdelfino, un jugador que si las lesiones se alejan y le permiten estar 100% sano, es un jugador polivalente, mucha defensa, mucha habilidad a nivel ofensivo. Francisco Risotti, Fede Contreras y Juan Aveiro, el jugador más valioso hace 2 campañas del equipo de Ameguino de Villa María, va a Norte de Armstrong, una ciudad que le queda a 1h30 de casa. Hay que recordar que hace base en Villa María y bueno, Aveiro apostó por no alejarse de casa, un proyecto muy interesante y creo que sin duda alguna Norte de Armstrong con su inclusión se hace un equipo altamente competitivo en esta conferencia del norte. Provincial de Rosario va a tener a uno de los entrenadores más jóvenes de la categoría, como lo es Iván Acosta, hace su debut en la Liga Argentina, va a tener un roster muy interesante con un prometedor Gastón Gerbaudo, que el año pasado estuvo jugando muy bien, Santiago López, Francisco Torres, Lucas Herrera, la vuelta a casa de un chico que creció, que ha tenido muy buenas temporadas fuera de ella, como lo es Mati Aristu. Mati estuvo el año pasado con el equipo de Hispanoamericano de Río Gallegos. Felipe Morelo, Federico Pérez, el referente del equipo, el referente histórico, quizás uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia de Boca Juniors, como lo es Adrián Boxia. Bocha ahora con el equipo de Provincial desde el año pasado y vamos a ver si puede repetir la gran campaña que tuvo, no solo por sus números, sino también por su liderazgo. Tariq Goody, un jugador norteamericano que viene a reforzar la pintura, unido a Joaquín Layana, un jugador que con Barrio Parque el año pasado tuvo muy buen aporte a nivel defensivo. Rivadavia de Mendoza va a ser dirigido por segunda temporada por Sebastián Torre, hombre que ya ha tenido experiencia, Oberá, San Isidro, campeón de la Conferencia del Norte con el equipo de San Francisco en la 2019. Y bueno, después cerró con Oberá en una segunda oportunidad. Un Rivadavia de Mendoza que en mi opinión se hace de uno de los bases más imponentes e inteligentes de la categoría, como lo es Joaco Baeza. Joaco Baeza junto con Guido Francese y Bruno Caribox van a ser allí un tridente muy importante para el equipo mendocino. Juan Sosa, Khalil Adaro el año pasado tuvo un cierre de campaña también muy importante. Alejandro Picard, Alejo Andrés, Nacho Beltramino, Álvaro Carrafa y Toby Cravero, ex Pico, vuelve a casa. Hay que recordar que tuvo hace 2 campañas con el equipo de Rivadavia. La Conferencia Norte A tiene como 2 últimos equipos por analizar para nosotros al cuadro de San Francisco. Estamos hablando del Club Atlético San Isidro. Estamos hablando de nuestro buen amigo el profesor Sebastián Porta. Va a su primer año como experiencia fuera de lo que fue en Libertad de Sunchales, un par de campañas, 2 temporadas muy buenas para él en Sunchales con los recursos que él tenía. Aquí en San Isidro han hecho un esfuerzo, han contratado varios jugadores interesantes, los habíamos analizado
con Lea Butarazzi anteriormente. Hablamos de Nahuel Bechalot, Julián Edayín, Santiago Bruno, Manuel Ambrisca, Jerónimo Suñé, Jeremías Dioto, Nico Álvarez, Marcos Aglietti, Facundo Sanz y Lautaro Mare forman parte de ese quinteto del equipo de San Isidro, que ya lo habíamos analizado, al igual que el cuadro de Sportivo Suardi, un Sportivo Suardi que va a ser dirigido por el zurdo Andrés Poy. Un Andrés Poy que supo sacar lo mejor de los jugadores jóvenes, hizo mucha conjunción, supo manejar la química del equipo y llegar de manera sorpresiva a las finales de conferencia la pasada campaña y en muchos momentos, por qué no decirlo, tuvo en jaque al equipo de Atenas de Córdoba. ¿Quiénes van a formar parte de este equipo de Sportivo Suardi? Arrancamos por Santiago Calderón, Luciano Lizarraga, Sebastián Braida, Gastón Fino, Pablo Martínez, uno de los pivots más interesantes de la Liga Argentina, Horacio Rigada, Nahuel Fino, Facundo Eberhard, un Facundo Eberhard que va a hacer un trabajo bien importante porque va a venir de alguna manera del banco o jugar 1-2 con Santi Calderón. Hay mucha juventud en este equipo de Suardi. Gabriel Prado y Mirko Kosar. Prado y Kosar vienen a préstamo del equipo de Atenas de Córdoba. Esta es la Conferencia del Norte de esta próxima campaña y vamos con lo que va a ser la conformación de la Conferencia Norte B. 8 equipos que realmente están, como decía mi amigo Lea Butarazzi, 2 con mucho movimiento, armándose con muy buenos jugadores ya de experiencia, con capacidad competitiva, y 6 equipos que no vamos a demeritarlos, pero que quizás van a combinar mucho la apuesta a jugadores jóvenes y jugadores que están creciendo dentro de la categoría. Arrancamos con Amancay, una Amancay que va a tener como técnico a un hombre que tiene una fortaleza tremenda en los procesos reclutatorios, hombre que tiene ascendencia en su grupo, como lo es Gabriel Albornoz. Albornoz ya estuvo 5 campañas con el equipo de Estudiantes de Tucumán, un par de campañas como Mártires de Catamarca, ahora va a La Rioja con el equipo de Amancay, una Amancay que va a buscar de alguna manera ser competitivo, pero seguir apostando, como lo ha hecho en las 2 últimas campañas, al talento joven. ¿Quiénes forman parte de la nómina del equipo de Amancay? Arrancamos por Santi Ludueña, ex San Isidro de San Francisco, Agustín Vercara, Nico Peralta, Maxi Coagliolo, Conrado Echevarría. Un fichaje interesante el caso de Conrado Echevarría, porque hay que recordar que Echevarría creció en Estudiantes de Tucumán de la mano de Gaby Albornoz, así que vuelve a estar al mando de Albornoz y va a ser muy importante en este momento de su carrera. Conrado tuvo una gran campaña con el equipo de Norte de Armstrong y ahora se muda a La Rioja. Mauro Araujo, Matías Bernán, Cristian Godoy, Keiber Marcano y Mohamed Sow, hay que recordar, estuvo con el equipo de Ciclista Olímpico de la Banda. Marcano estuvo con La Rioja y con el equipo de La Rioja y viene a préstamo al cuadro de Amancay. Comunicaciones de Mercedes es quizás el equipo más fuerte para muchos en el norte, junto con San Isidro. Hizo muchos fichajes, uno de ellos buscando un entrenador que conociese la categoría, que supiese manejar mucho el grupo y sobre todo hombre de confianza para algunas de las piezas que están dentro del cuadro de comunicaciones. Hablamos de Eduardo Chiche Japes, que viene de 2 grandes campañas con el cuadro de Hispano. Un comunicaciones que se hizo de varios fichajes importantes. Uno de ellos, para mí, el más trascendental de Liga, la llegada de Damián Tintorelli, dominante, con experiencia, con capacidad de tener ascendencia en los grupos y que va a ser una clave importante para una larguísima temporada que se pica en 2 torneos, como decíamos antes, y que con la experiencia de Tintorelli, evidentemente va a combinar con piezas como el caso de Nico Burgos y con el resto del plantel para ser competitivos en esta larguísima campaña. Marcos Panoso como base, Juan Manuel Béjar, Franco Maeso, Francisco Llanos, Cristian Quique se incluyen ya con pasado en el equipo de comunicaciones, Matías Aidintas, un perimetral, hombre ofensivamente hablando comprobado en la categoría, Nico Burgos, como decíamos antes, Santiago Arece y Fabián Martínez forman parte de este equipo de comunicaciones de Mercedes, que se pone como objetivo con Facu Giorgi como gerente deportivo tratar de ascender en el menor tiempo posible.
Estudiantes de Tucumán va a tener como técnico a Martín de Sam, hombre que tuvo ya una experiencia con ellos, que ya ha venido desde hace unos años trabajando como responsable dentro de la liga. Salta Básquet, Independiente Santiago del Estero fue su última experiencia, y con un equipo de Estudiantes que va a tener una nómina de jugadores jóvenes, jugadores con algo de experiencia. Hablamos del caso de Fede Pedano, Rafa Vanegas, Franco Sampaulice, también por supuesto hombres como Mariano Galo, Matías Bichara, Ignacio Nacho Paz, Marco Cepo, Agustín Najul, Xavier Reyes y Mariano Gallo, como parte de este equipo que busca establecer el proyecto de Estudiantes de Tucumán, como decían ellos, desde hace un tiempo, ya tratando de mejorar los errores del pasado. Hay que recordar que tuvieron una temporada fuera de liga, y bueno, con esta vuelta a la Liga Argentina, el cuadro tucumano espera consolidarse y hacer piso en una categoría que hay que recordar en el 2021 estuvieron peleando en la postemporada. Independiente de Santiago del Estero arranca con un nuevo proyecto, con un técnico joven, un técnico que viene dando pasos internacionales, como lo es Marcos Boccolini. Marcos Boccolini ya dirigió el equipo de Rivadavia de Mendoza hace un par de campañas, hombre que tiene mucha llegada con los jugadores jóvenes, analítico, y creo que va a ser una campaña muy importante, porque llave con uno de sus fichajes claves esta campaña, como lo es Víctor Hugo Cajal. El equipo de Independiente va a tratar de estar peleando en las posiciones cercanas a la vanguardia, en los primeros puestos de la tabla. Matías Acosta, un chico que estuvo muy buena campaña con Junín, que ahora con el equipo de Independiente debe tener mucho rendimiento. Adrián Lanch, Ignacio Floriani, Bruno Abrate, Matías Rosas, Rodrigo Fillol, Facundo Rivero, Matías Morera, hay que recordar, tuvo pasado con el equipo de Racing de Chivilcoy, y Alex Soria van a ser parte de esta nómina del equipo que combina juventud con la apuesta de parte de Marco Boccolini. Jujuy Basket, el equipo debutante de esta campaña, compró una de las plazas disponibles para participar en la campaña. Va a tener como entrenador a Fabián Daverio, hombre que ya tiene experiencia por 2 campañas con el equipo Independiente de Santiago del Estero. Va entonces a llevar las riendas del equipo debutante, un equipo debutante que dentro de las piezas jóvenes tiene algunos jugadores de mucho rendimiento, de mucha experiencia. Estamos hablando de Milton Vitar, estamos hablando de Lautaro Florito, también por supuesto de Lucio Castellani, 3 hombres que van a darle mucho, y sobre todo la experiencia y habilidad y correr a la cancha, que es más lo que, con buena defensa, el ABC del técnico Fabián Daverio. Joseph Caicedo, Joaquín Sánchez, Estefano Zarco, Ulises Amaya, Fabricio Ertle, estamos hablando de Raymond Bastardo y de Zahir Abdala, como lo que es la nómina del equipo debutante, que va a ser, por cierto, el equipo que junto al que analizamos antes, Independiente Santiago del Estero, van a ser el partido inaugural de esta campaña. Hablamos de Jujuy Basket ante el cuadro de Santiago. El equipo de Montmartre y el Catamarca, un equipo que estuvo en duda hasta semanas antes de la oficialización del torneo, va a tener como entrenador a Eric Ravner, entrenador que tuvo la experiencia de hace un par de campañas de dirigir a Sarmiento de Resistencia, un cuadro que tiene jugadores jóvenes, el caso de Nico García, Gonzalo Galíndez, Mateo Codigoni, un jugador que ya va a su segunda campaña con el equipo de Montmartre, que debe ser muy importante para el cuadro catamarquense. Juan Herrera, Maximiliano Ávila, Agustín Suárez, Facundo Folmer va a ser el responsable de la parte defensiva de las posiciones 4 y 5 del equipo de Catamarca. Geraldo Russo y Tomás Pereira. Nicolás Gasrap son otros de los jugadores que van a estar formando parte de este roster de equipo de Catamarca. Y bueno, cerramos la conferencia Norte B con 2 equipos muy al norte del país también. Hablamos de Salta Basket con Ricardo De Checo, técnico que ya va a su segunda campaña dentro de lo que es el equipo de Salta Basket, con experiencia de 2 campañas en Colón de Santa Fe, Oberá, Unión de Sunchales, Atlético Echagüe, con un ojo clínico y sobre todo con una ventaja que ha venido trabajando desde hace 2 temporadas, o 3 años, con lo que es el básquet formativo allá en Salta. ¿Qué le va a dar a él? La ventaja, y sobre todo a Salta Basket, de tener a los mejores y la mayor cantidad de jugadores jóvenes disponibles para poder prepararlos para hacer esa rotación de los jugadores
ya profesionales y los jugadores que vienen abriéndose paso dentro de esta disciplina. Un roster con nombres muy interesantes, el caso de Facundo Vinda, el fichaje de un base revulsivo con mucho espíritu, con mucha garra en defensa, como lo es Facundo Gago, Nacho Arias, Germán Fará, Francisco Quiroga, la presencia de Tomás Ferrero, de Ezequiel Gori Martínez, viene una gran campaña con Catamarca. Creo que el Gori va a ser muy importante dentro del esquema del equipo de Salta Vázquez. Nacho Echevarría, el Meji, hermano de Conrado, que viene de una campaña bastante interesante en Echagüe de Paraná, Diego Peralta y Maxi Torino. Torino, Peralta y Martínez, así como también Echevarría, arman 4 jugadores, puestos 4-5, que van a ser muy importantes para el técnico de Checo. Hay que recordar que Salta tuvo un inicio de temporada pasada bastante complicado, fueron mejorando y tuvieron una postemporada espectacular, perdiendo en 5 compromisos ante el equipo de Atenas de Córdoba. Cerramos este camino de la Conferencia Norte B con el equipo de Villa San Martín, que va a ser dirigido por 8ª campaña por el profesor Gastón Castro. Gastón Castro fue finalista de la Conferencia Norte en el 2021. Ha tenido un grupo que el año pasado desafortunadamente tuvo mala suerte en la última serie ante Rivadavia de Mendoza, pero que este año se ha reforzado, ha sostenido piezas claves dentro de su esquema y vuelve a ser uno de los equipos candidatos a estar metidos en la pelea por esta conferencia. Hablamos que sostuvieron a hombres como Maxi Martín, como Stefano Simondi, pero también se hicieron de los servicios de Fabio Vieta, un jugador que junto con Maxi Martín, Agustín Bronder y Emiliano Correa van a ser muy importantes. Ficharon a Tincho Gómez. Martín Gómez viene de haber jugado con el equipo de Unión de Santa Fe. Gómez tuvo hace un par de campañas una gran temporada con el equipo de Catamarca. Ahora va a tratar de despejar esas dudas, de demostrar el gran talento que tiene. Bruno Galaxi, Joaquín Marcón, Agustín Camisaca, un jugador joven que ha venido también ganándose muchos minutos y mucha confianza de parte de Castro, y Joaquín Fernández. Así que un Villa San Martín que este año va a volver a poner toda la carne en el asador y que muy seguramente debe estar peleando las posiciones de vanguardia de esta campaña 2024-2025. Liga, torneo apertura, torneo clausura, que progresivamente vamos a estar dándoles a ustedes calendarios, fechas, cruces y toda la información, por supuesto, a través de Balón al Aire y nuestra señal de 1 contra 1 web. Nos vamos despidiendo. Ha sido un placer para nosotros este primer programa, no haber podido cumplir con la promesa que hicimos de lograrlo hacer en 1 hora, pero tratamos de llevarles a ustedes los 32 equipos, los 32 entrenadores y, por supuesto, día a día, trayéndoles a ustedes protagonistas, invitados, estadísticas, números. Vamos a estar en las canchas, vamos a tener a Flecha Bus como nuestro gran aliado, nuestro sponsor fundamental, para poder estar acompañándoles a ustedes desde cada rincón de este gran país y sobre todo de esta gran Liga Argentina 2024-2025. Para todos ustedes, un gran abrazo y, por supuesto, toda la información del básquet la disfruta aquí en 1 contra 1 web.